Si creciste en los 70, entonces sabes que los padres de esa época no tenían miedo a nada, ni a la ley, ni a la ciencia, ni al sentido común. Criaban a sus hijos con más confianza que precaución, dejándolos al borde del peligro sin pestañear. No había cinturones de seguridad, ni bloqueador solar, ni preocupación por lo que comían o con qué jugaban. Y lo más impactante es que nadie veía nada de esto como un problema. Fumar con los niños en la sala, darles jarabes con alcohol, dejarlos solos en casa con apenas 6 años, lo que hoy sería un escándalo, en los 70 era solo crianza normal. ¿Eran más fuertes o simplemente no sabían el desastre que estaban causando? Prepárate, porque estas 20 cosas te harán preguntarte cómo diablos una generación completa logró llegar viva a la adultez. En los 70, la moda no solo era llamativa, también era un peligro para la movilidad humana. Los pantalones acampanados eran tan ajustados en la cintura como absurdamente anchos en los tobillos, lo que significaba que podías tropezarte contigo mismo en cualquier momento. Y si a eso le sumamos los zapatos de plataforma, la catástrofe estaba asegurada. Las plataformas eran tan altas que caminar era un acto de equilibrio extremo. Cada paso era un riesgo de torcedura de tobillo, caída o ridículo público. Pero lo peor es que esta moda no era solo para mujeres. Los hombres también caían en la trampa de querer verse más altos, a costa de su dignidad y estabilidad. Antes de los casetes y los CD, las cintas de 8 pistas fueron la gran novedad, y también la gran frustración. Eran enormes, incómodas y no permitían rebobinar ni adelantar canciones. Si querías escuchar tu tema favorito, tenías que esperar a que todo el cartucho diera la vuelta. Pero lo peor de todo era que en cualquier momento, una canción podía ser cortada a la mitad y seguir en la pista siguiente. Imagínalo, estás sintiendo el clímax de una canción y, de repente, silencio. No había nada que hacer. Solo quedaba resignarse y aceptar que así era la música en los 70, impredecible y con fallas incluidas. Hoy en día, dejar a un niño en el coche es un crimen, pero en los 70 era la niñera perfecta. Los padres estacionaban el auto, les decían no te muevas y entraban al supermercado o a hacer trámites, confiando en que todo estaría bien. No importaba si hacía calor, si alguien podía robarse el auto o si el niño decidía jugar con los controles. Para los niños, la espera se volvía un desafío de imaginación. Algunos jugaban a que el coche era una nave espacial. Otros tocaban el claxon por accidente y terminaban regañados. Y si se aburrían demasiado, lo único que les quedaba era mirar por la ventana y esperar que sus padres regresaran antes de volverse locos. Fumar en los 70 no era un hábito, era casi un derecho humano. No importaba si había niños, abuelos o hasta bebés. Los adultos encendían un cigarro en la sala, en la cocina y hasta en el coche familiar con las ventanas cerradas. Si alguien se quejaba del humo, la respuesta era simple: no exageres, esto no hace daño. Los ceniceros eran parte de la decoración, y los niños crecían vaciándolos como si fuera una tarea más del hogar. Algunos incluso jugaban con cigarrillos de juguete que imitaban a los reales. Y claro, la televisión no ayudaba. Los anuncios mostraban que fumar no solo era normal, sino que te hacía más sofisticado, atractivo y exitoso. La comida en los 70 era una bomba de colesterol y nadie se preocupaba por eso. La mantequilla, la manteca y la crema eran ingredientes básicos y si algo no tenía suficiente grasa, simplemente no sabía bien. El aceite de oliva era un lujo y la comida baja en calorías, un chiste. Se freía todo sin medida. Los desayunos incluían tocino, huevos y salchichas nadando en grasa.
y el concepto de comida saludable apenas existía. Los triglicéridos y el colesterol no eran tema de conversación, hasta que la gente empezó a caer con infartos en los 80. En los 70, la seguridad en los autos no era una prioridad, especialmente para los más pequeños. Los bebés no iban en sillas especiales, iban en los brazos de sus madres, acostados en el asiento trasero o incluso en la cajuela si había mucha gente en el coche. Si el coche frenaba de golpe, la única protección era el reflejo de los padres sujetando al niño con una mano. Nadie pensaba en el riesgo de un accidente, solo en acomodar a todos como fuera posible. Hoy en día, no llevar a un bebé en una silla homologada es motivo de multa, pero en los 70, sobrevivir a un viaje en coche era cuestión de suerte. La educación de los 70 venía con golpes incluidos. Los maestros tenían permiso de usar cinturones, varas o reglas para corregir a los alumnos. Si un niño hablaba en clase o cometía un error, el castigo físico era inmediato y nadie lo cuestionaba. En casa, la historia era la misma. Los padres consideraban normal usar la chancla, el cinturón o hasta el cable de la plancha para disciplinar a sus hijos. Hoy, esto sería maltrato infantil, pero en los 70 era simplemente una buena educación. Si los padres tenían una fiesta o una cita, no había niñeras ni protocolos de seguridad. Simplemente dejaban a los niños con un vecino, un amigo o cualquier conocido, sin preocuparse demasiado. No importaba si apenas lo habían visto un par de veces, la idea de peligro no existía. Los niños se quedaban en casas ajenas, sin preguntar mucho, y si alguien lloraba o tenía miedo, la solución era un duérmete y deja de hacer drama. Hoy, dejar a un niño con alguien sin antecedentes o referencias es impensable, pero en los 70 bastaba con un confío en él y asunto resuelto. Si un niño tenía tos, fiebre o simplemente no podía dormir, la solución era simple: un jarabe milagroso lleno de alcohol. Nadie revisaba ingredientes ni se preocupaba por efectos secundarios, porque si un medicamento estaba en la farmacia, entonces seguro era bueno. Algunas marcas incluso vendían tónicos para niños con alcohol como base, y en muchos hogares un poco de brandy en la leche antes de dormir era un remedio casero. Hoy, esto sería un escándalo, pero en los 70 la única pregunta era: ¿ya se durmió? En los 70, la seguridad vial no era prioridad. Si un coche estaba lleno, la solución era fácil. Los niños se iban en la cajuela o en la parte trasera de una camioneta sin nada que los protegiera. Y lejos de verlo como un riesgo, era la mejor parte del viaje. Con el viento en la cara y las risas de fondo, era casi un ritual de infancia, hasta que alguien frenaba de golpe y alguien terminaba golpeado contra el metal, o con mala suerte en el pavimento. Hoy, esto es ilegal en la mayoría de los países, pero en los 70, viajar así era una aventura y no un peligro. Si un niño estaba aburrido y los adultos estaban ocupados, nadie le daba una tablet, le daban un martillo, clavos o un cuchillo para que se entretuviera. Muchos aprendieron a usar herramientas desde pequeños porque no había supervisión, solo hazlo con cuidado. Los niños martillaban sin saber qué estaban haciendo, clavaban cosas en las paredes y algunos jugaban con cuchillos como si fueran espadas. Hoy, cualquier herramienta en manos de un niño es un riesgo, pero en los 70 era simplemente parte de crecer. Cuando un niño tenía fiebre, los padres sacaban el infalible termómetro de mercurio. Si se rompía, nadie entraba en pánico. El mercurio líquido se veía divertido y muchos niños jugaban con él sin saber que era altamente tóxico.
Algunos lo rodaban con los dedos, lo aplastaban o incluso intentaban separarlo en bolitas más pequeñas. No había advertencias, ni guantes, ni miedo. Hoy, los termómetros de mercurio están prohibidos en muchos países. Pero en los 70, si no lo rompiste alguna vez, no tuviste infancia. En los 70 no había tablets, smartphones ni consolas portátiles. Si un niño quería entretenerse, tenía que usar su imaginación. Jugar con un palo, inventar historias con muñecos de plástico o pasarse horas dibujando eran opciones más que suficientes. Las calles eran su terreno, los juguetes eran simples y los juegos no tenían reglas estrictas. No había distracciones digitales, solo creatividad y movimiento. Hoy, la idea de un niño sin pantallas es casi imposible, pero en los 70, la infancia no se vivía frente a una pantalla, sino en la calle, en el parque y en la cabeza de cada niño. En los 70, las puertas de las casas casi siempre estaban abiertas y todos los vecinos se conocían. Si un niño hacía una travesura en la calle, cualquier adulto podía regañarlo sin miedo a que los padres se molestaran. Se confiaba en que la comunidad cuidaba a los niños y que cualquier vecino los ayudaría si pasaba algo. Los niños corrían de casa en casa, jugaban en patios ajenos y a veces se quedaban a comer con la familia de un amigo sin previo aviso. Hoy, muchos padres ni siquiera conocen a sus vecinos, pero en los 70 los barrios eran una gran familia. No había microondas ni comidas congeladas listas para calentar. Si querías comer, alguien tenía que cocinar desde cero. Todo se hacía con ingredientes frescos, las recetas se pasaban de generación en generación y cada plato llevaba el sabor de la paciencia y el esfuerzo. Las abuelas amasaban pan, las madres hacían guisos a fuego lento y los niños ayudaban en la cocina. No había aplicaciones para buscar recetas, solo cuadernos escritos a mano y memoria. Hoy, la comida rápida y los ultraprocesados han cambiado la alimentación, pero en los 70, comer era un ritual, no una simple necesidad. Si una familia tenía una cámara Super 8, era un tesoro. No cualquiera podía grabar momentos especiales, y cuando lo hacían, cada segundo era valioso porque las películas eran caras y no había forma de repetir la toma. Ver un video casero no era algo instantáneo. Había que esperar a revelar la película, encender el proyector y reunir a toda la familia en la sala para verlo. Hoy, cualquiera graba horas de video con un teléfono, pero en los 70, cada imagen capturada tenía un significado especial. Después de la escuela, los niños salían y desaparecían durante horas. No había celulares para ubicarlos, ni padres preguntando cada 5 minutos dónde estaban. Simplemente jugaban hasta que se encendían las luces de los postes o alguien los llamaba a gritos desde la puerta. No importaba si iban en bicicleta, jugaban a la cuerda o escalaban árboles. No había paranoia ni miedo, solo libertad. Hoy, dejar a un niño sin supervisión en la calle es impensable, pero en los 70, esa era la infancia. Caerse, ensuciarse y volver a casa con historias que nadie había visto, pero todos creían. Pasar todo el día bajo el sol era lo más normal en los 70, pero nadie pensaba en la protección solar. Los niños jugaban en la playa o en la calle hasta quedar completamente rojos, y cuando la piel ardía, la única solución era ponerse crema Nivea o yogurt. Si alguien se pelaba como una serpiente, no había alarma ni preocupación. Era parte del verano. Hoy, sabemos que la exposición al sol sin protección puede causar cáncer de piel, pero en los 70, el bronceado extremo era sinónimo de salud y los bloqueadores eran cosa de débiles.
Hoy en día, acostar a un bebé boca abajo es un error grave, pero en los 70 era la recomendación estándar. Los pediatras aseguraban que así dormían mejor y evitaban que vomitaran y se ahogaran. Nadie hablaba del riesgo de asfixia porque simplemente no se conocía. Muchos bebés pasaban toda la noche en esa posición, sin monitores, sin almohadas especiales y sin vigilancia. Era un milagro que tantos lograran pasar la etapa de recién nacidos sin problemas. Si hay algo que los 70 dejaron en el olvido con justa razón, fueron las ensaladas de gelatina. Lo que hoy parece un error culinario, en aquel entonces era sinónimo de sofisticación. Trozos de pollo, aceitunas, zanahorias y hasta camarones flotando dentro de una gelatina de colores. Las revistas de cocina promovían estas combinaciones como el futuro de la gastronomía y en cada cena importante había una de estas creaciones en la mesa. Hoy, la gente ve fotos de esas ensaladas y se pregunta si realmente alguien se las comía con gusto. Después de ver estas 20 cosas, es difícil no preguntarse si realmente vivimos en otro mundo o si solo nos hemos vuelto más paranoicos. Antes, la vida parecía más libre, más simple, pero también más arriesgada. Los padres confiaban más en la intuición que en la ciencia, y la seguridad era más una sugerencia que una regla. Hoy, todo tiene una advertencia, una regulación, una forma correcta de hacerse. ¿Estamos mejor ahora o solo hemos cambiado un tipo de peligro por otro? ¿Vivimos más seguros o simplemente más preocupados? Dime qué opinas en los comentarios. ¿Nuestros padres estaban locos o simplemente eran diferentes? ¿Qué de todo esto recuerdas o crees que debería volver? Te leo.